Nosotros somos el equipo 6 de cálculo de varias variables. Yo soy Michelle y continuamos con los integrantes. Mi nombre es Bernardo Iván Torres Aquino y estudio Ingeniería Mecatrónica. Mi nombre es Omar y estudio Ingeniería en Electrónica. Primera ley de Kepler. Órbitas elípticas. Las órbitas de los planetas son elipses que representan una pequeña excentricidad y en donde el Sol se localiza en uno de sus focos. Una elipse es una curva plana y cerrada en donde la suma de la distancia de sus focos desde cualquiera de los puntos de la elipse es constante e igual a la longitud del eje mayor de esta. El eje menor de la elipse es un segmento perpendicular que corta al eje mayor por el medio. La excentricidad es el grado de aplastamiento de la elipse. Una excentricidad igual a 0 representa un círculo perfecto. Cuanto más grande sea la excentricidad, mayor es el aplastamiento de la elipse. Las órbitas con excentricidades iguales a 1 se denominan parabólicas y mayores a 1 hiperbólicas. Segunda ley, ley de las áreas. Las áreas barridas por el radio vector que unen a los planetas al centro del Sol son iguales a tiempos iguales. La velocidad orbital de un planeta, velocidad a la que se desplazan por su órbita, es variable, de forma inversa a la distancia al Sol. A mayor distancia la velocidad orbital será menor, a distancias menores la velocidad orbital será mayor. La velocidad es máxima en el punto más cercano al Sol, perihelio, y mínima en su punto más lejano, afelio. El radio vector de un planeta es la línea que une los centros del planeta y el Sol. En un instante dado, el área que describe en ciertos intervalos de tiempo formado entre un primer radio vector y un segundo radio vector, mientras el planeta se desplaza por su órbita es igual al área formada por otro par de radios vectores en igual intervalo de tiempo orbital. Tercera ley de Kepler, o mejor conocida como ley armónica. Los cuadrados de los periodos orbitales siderios de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Este periodo siderio se mide desde el planeta y respecto de las estrellas. Esto quiere decir que está referido al tiempo transcurrido entre dos pasajes sucesivos del Sol por el meridiano de una estrella. Esta ley fue publicada en 1614, en la cual es la más importante obra de Kepler, Harmonicis Mundi, solucionando el problema de la determinación de las distancias de los planetas al Sol. Posteriormente, Newton explicaría con su ley de gravitación universal las causas de esta relación entre el periodo y la distancia. Primera ley de Kepler. Para demostrar la primera ley de Kepler, comenzaremos imaginando un universo, con el Sol en el origen y un planeta girando alrededor de él, donde el vector r es el vector de posición, el vector b es la velocidad y el vector a es la aceleración. Para esto consideraremos las siguientes leyes de Newton. La segunda ley, que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración, y la ley de gravitación, que nos dice que la fuerza es igual a menos el componente gravitacional por las masas entre r al cubo por el vector r, donde r es igual a la normativa del vector r y u es igual a 1 entre r por el vector r siendo el vector unitario. Como primer paso, deberemos comprobar que el planeta se mueve en un plano. Igualando las leyes de Newton, obtenemos que aceleración es igual a menos la componente gravitacional por la masa entre r al cubo por el vector r, o bien menos la componente gravitacional por la masa entre r al cuadrado por el vector unitario. Por lo que observamos que el vector a es paralelo al vector r, y deducimos que el producto cruz del vector r por el vector a es igual a 0, ya que son paralelos. Por tanto, realizaremos una sustitución, sabiendo que la primera derivada del vector b es igual al vector a. Utilizando el teorema 3 de la sección 13.2, tenemos que la derivada del producto cruz del vector r por el vector b es igual al producto cruz de la primera derivada del vector r por el vector b, más el producto cruz del vector r por la primera derivada del vector b. A continuación, sustituiremos sabiendo que la primera derivada del vector b es igual al vector a y la primera derivada del vector r es igual al vector b. Y nos queda que la derivada con respecto del tiempo del producto cruz del vector r por el vector b es igual al producto cruz del vector b por el vector b más el producto cruz del vector r por el vector a. Y esto termina siendo 0. Por ende,
El producto cruz del vector R por el vector B es igual a h, donde h es un vector constante. Suponemos que h es diferente de 0, es decir, que el vector R y el vector B son perpendiculares, verificando así que el planeta se encuentra sobre el plano que pasa sobre el origen y es perpendicular a h. Ahora podremos demostrar la primera ley de Kepler. Para esto tomaremos al vector h, siendo que el vector h es igual al producto cruz del vector R por el vector B. Y ahora sustituiremos. El vector B es igual a la primera derivada del vector R, quedando que el vector h es igual al producto cruz del vector R por la primera derivada del vector R. Después sustituiremos el unitario, obteniendo que el vector h es igual al producto cruz de R por el vector unitario por la primera derivada del vector R por el unitario. Después de esto sacaremos la derivada y realizaremos el producto cruz, finalmente obteniendo que el vector h es igual a r cuadrada por el producto cruz de u por u'. Entonces, como siguiente paso, tomaremos el vector a y el vector h, que son vectores perpendiculares, y sacaremos su producto cruz, obteniendo una ecuación inicial que es el producto cruz del vector a por el vector h es igual a menos la componente gravitacional por masa entre r cuadrada por el vector unitario por r cuadrada por el producto cruz de u por u', quedando una ecuación que dice así: el producto cruz de menos la componente gravitacional por la masa por el vector unitario por el producto cruz del vector u por el vector u'. Como podemos observar, tenemos tres productos cruz unidos, entonces utilizaremos la propiedad del producto cruz para separarlos, quedando como resultado lo siguiente. Para finalizar, con que el producto cruz del vector a por el vector h es igual a menos la componente gravitacional por la masa por la primera derivada del vector u. Ahora aplicaremos una sustitución que dice que la primera derivada del vector b es igual al vector a, obteniendo como resultado el producto cruz de la primera derivada del vector b por el vector h es igual a menos la componente gravitacional por la masa por la primera derivada del vector unitario. Si a continuación integramos de ambos lados, nos queda como ecuación final que el producto cruz del vector b por el vector h es igual a menos la componente gravitacional por la masa por el vector unitario más el vector c, donde el vector c es un vector constante. A continuación mostraremos una ilustración para ejemplificar gráficamente lo dicho anteriormente. Como podemos observar en la gráfica, el planeta se mueve en el plano XY. Como el producto cruz del vector b por el vector h y u y el vector unitario son perpendiculares a h, la ecuación anterior muestra que c está sobre el plano XY. Esto significa que podemos escoger los ejes x y y de modo que el vector y se encuentre en la dirección de c, como se ilustra en la siguiente imagen. Si en el ángulo entre c y r, que entonces son coordenadas polares del planeta, obtendremos la siguiente ecuación. El vector r por el producto cruz del vector b por el vector h es igual al vector r por la componente gravitacional por la masa por el vector unitario más el vector c, donde aplicaremos una propiedad del producto punto, quedando que la componente gravitacional por la masa por el vector r producto punto del vector u más el producto punto del vector r por el vector c, donde incluiremos las siguientes sustituciones. El producto punto del vector r por el vector u es igual a r por el producto punto de u por u, y el producto punto del vector r por el vector c es igual a la normativa del vector r por la normativa del vector c por el coseno de teta. A continuación de esto sacaremos factor común y despejaremos r, quedando como resultado que r es igual al vector r producto punto por el producto cruz del vector b por el vector h entre la componente gravitacional por la masa más el vector c por coseno de teta, donde e es igual al vector c sobre la componente gravitacional por la masa, obteniendo la siguiente fórmula. A continuación de esto separaremos la fórmula, quedando como 1 sobre la componente gravitacional por la masa
por el vector r producto punto del producto cruz del vector b por el vector h sobre 1 más c por coseno de teta. Una vez que tenemos esta fórmula, hacemos la sustitución que dice que el producto punto del vector r por el producto cruz del vector b por el vector h es igual al producto punto del vector h por el vector h, siendo así la normativa al cuadrado de h, y esto nos da como resultado h cuadrada. Una vez sustituido, nos queda que h cuadrada sobre la componente gravitacional por la masa por 1 sobre 1 más e por coseno de teta, o bien r es igual a h cuadrada sobre la componente gravitacional por la masa sobre 1 más e por coseno de teta, donde la componente gravitacional por la masa es igual al vector c sobre e, resultando que r es igual a h cuadrada sobre c sobre e sobre 1 más e coseno de teta, donde d es igual a h cuadrada sobre c, quedando como ecuación final r es igual a e por d sobre 1 más c por coseno de teta, siendo esta fórmula la primera deducción de la ley de Kepler, ya que sabemos que la órbita de los planetas es una curva cerrada y la cónica debe ser una elipse. Demostración. Utilice los siguientes pasos para demostrar la segunda ley de Kepler. La notación es la misma que en la demostración de la primera ley. En particular, use coordenadas polares de modo que r es igual a r coseno de teta en i más r seno de teta en j. Demuestre que h es igual a r cuadrado, diferencial de teta sobre diferencial del tiempo en k, donde r es un vector. Aplicando la fórmula h es igual a r producto cruz la primera derivada de r, donde la primera derivada de r es igual a r' coseno de teta menos r seno de teta diferencial de teta sobre diferencial de t en i más r' seno de teta más r coseno de teta diferencial de teta sobre diferencial de t en j. Como la componente k es igual a 0, las componentes i y j son iguales a 0, al sacar el determinante, simplemente nos queda la componente en k de la siguiente manera. Observemos que r por r' coseno de teta seno de teta se encuentra positivo y negativo, por lo tanto, estos se cancelan. También se encuentran sumando r cuadrada coseno de teta, diferencial de teta sobre diferencial de t, más r cuadrada seno de teta, diferencial de teta sobre diferencial de t. A esto se le puede factorizar r cuadrada, como también diferencial de teta sobre diferencial de t, para así llegar a la última expresión, r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t por el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, donde coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Por lo tanto, r producto cruz de su primera derivada es igual a r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t en la componente k. Por lo tanto, queda comprobada la segunda ley de Newton, que es igual a h es igual a r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t en la componente k. Ahora deduzca que r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t es igual a h, donde h es un escalar. Suponiendo que h es igual a alfa k, donde alfa es mayor a 0, alfa es igual a la magnitud de h, entonces alfa es igual a la magnitud de h, que es igual a r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t, y h es un escalar. Si a es igual a de t, es el área barrida por el radio vector r es igual a r de t en el intervalo t sub 0 t, como en la figura se muestra. Demuestre que diferencial de a sobre diferencial de t es igual a un medio de r cuadrado diferencial de teta sobre diferencial de t. A de t es igual a un medio de la integral desde teta sub 0 a teta. Magnitud de r cuadrada diferencial de teta es igual a un medio de la integral de t sub 0 a t de r cuadrada diferencial de teta sobre diferencial de t por el diferencial de t.
En coordenadas polares, con el teorema fundamental del cálculo, diferencial de A sobre diferencial de t es igual a r cuadrado sobre 2 diferencial de θ sobre diferencial de t, o 1/2 de r cuadrado diferencial de θ sobre diferencial de t. Deduzca que diferencial de A sobre diferencial de t es igual a 1/2 de h, que es igual a una constante. Esto dice que la rapidez en la que A es barrida es constante y demuestra la segunda ley de Kepler. El diferencial de A sobre el diferencial de t es igual a r cuadrado sobre 2 diferencial de θ diferencial de t, que es igual a h sobre 2, donde h es un vector constante y la magnitud de h es un escalar. Por lo tanto, se demuestra que h sobre 2 es igual a una constante, al igual que el diferencial de área sobre el diferencial de t. Ahora es el turno de demostrar la tercera ley de Kepler, pero antes de eso, como pequeña nota, esta ley no es válida únicamente para los planetas del sistema solar, sino que es válida para cualquier satélite que orbite alrededor de su cuerpo principal. Algunos ejemplos podrían ser la Luna respecto a la Tierra, el Titán respecto a Saturno o cualquier satélite respecto a nuestra Tierra. Ahora, la clave está en apreciar que la fuerza centrípeta de los satélites, como se ha visto en clases de mecánica, es fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. Esto está respecto a los cuerpos que orbitan, que también es conocida como fuerza gravitatoria. Por lo tanto, obtenemos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Ahora, desarrollando las dos fórmulas, tenemos en cuenta de que son iguales, ya que la masa por la velocidad al cuadrado sobre r es igual a g por la diferencia de masas entre r cuadrada. Así, dándonos que velocidad al cuadrado es igual a g sobre m mayor entre r. Hay que tener muy en cuenta que la m mayúscula y la m minúscula se refieren a diferencia de masa mayor y masa menor, en el cual la g es definida como la constante de gravitación universal, que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. Ahora bien, ya tenemos en cuenta de que la velocidad orbital del satélite también se le puede expresar de la siguiente manera, en cual velocidad es igual a 2pi por r sobre t, siendo t el periodo de revolución del satélite. Ahora bien, tenemos en cuenta de que sustituiremos en las fórmulas que llamaremos 1 y 2 para desarrollarlas. Entonces obtendríamos que 2pi por r sobre t al cuadrado es igual a g por m sobre r. Elevando la parte izquierda al cuadrado obtendremos 4pi cuadrada r cuadrada sobre t cuadrada. Va a ser igual a g por m sobre r. Despejando t cuadrada tendremos que será igual a 4pi cuadrada sobre g por m r al cubo. Ahora, como paso final, haremos saber de que k va a ser igual a 4pi cuadrada sobre g por m. Así tendremos como fórmula final que t cuadrada va a ser siempre igual a k por r al cubo. Hay que tener muy en cuenta de que k siempre va a ser una constante. Esta constante no va a variar si no cambiamos su cuerpo principal. Y como nos hemos dado cuenta en este procedimiento de comprobación, veremos de que unas fórmulas con otras van a ser iguales. Por tanto, que ya está demostrado por mediante la mecánica clásica.